están aquí para escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana al libro de Números, capítulo 32. Numbers in chapter 32. Todos los pequeñitos están saliendo a su clase de 3 a 6 años. All the little ones from 3 to 6 years of age can now leave for their class. Vamos a ponernos de pie y leer Let's stand to our feet. versículos 31 al and read 34. Verse 32 through verse 34. Éxodo 32, 31 al 34. Verse 31 through verse 34. No, hermanos, Éxodo, disculpe, hermanos, Éxodo 32. Exodus, rather, chapter 32. Éxodo 32, 31 al 34. Ok. Leamos juntos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te ha dicho: He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. 35. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Padre, bendice esta mañana tu palabra. Father, I pray that this morning you would bless your word. Háblanos al corazón That, Lord, you would speak to our hearts. y haznos ver el poder que hay en la oración intercesora. And help us, Lord, to see the power that is in intercessory prayer. Que cada uno de nosotros cumplamos el ministerio de interceder That each unos one por of otros. us would fulfill the ministry, Lord, of interceding one for another. Especialmente, Señor, cuando nos has dado un rol de liderazgo. And especially, Lord, when you've given us a role of leadership. Ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Lord, help us to follow the example of our Lord Jesus Christ. y el ejemplo de Moisés The example of Moses. y de Abraham And of Abram. y de tantos hombres And que of so intercedieron many men that interceded por aquellos que estaban bajo su cuidado. for those that were under their care. Bendice, Señor, tu palabra. Lord, bless your word. Te lo pido todo en nombre precioso de Cristo Jesús. And I pray this in the name of the Lord Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may sit down. Qué privilegio tan grande tenemos What great privilege we have al entrar al trono de la to gracia en enter the oración. throne of grace in prayer. Dios nos dice que podemos ir a su trono God tells us that we can go to his throne y podemos orar and that we can pray y rogarle a Dios por alguien más. and beg God for someone else. La oración afecta a Dios. Prayer affects God. Él es influido en su conducta por la Is oración. influenced in his conduct even by prayer. Dios la oye God hears it y la contesta. and he answers. Aun cuando el oír y contestar la oración Even when hearing and answering the prayer le haga cambiar su decisión causes him to change his decision, ya determinada hacia his algo o determined alguien. decision towards something or towards someone. Eso fue el caso de lo que pasó en This este is the pasaje. case of what happened here in this passage. El pueblo de Israel había salido de The Egipto. people of Israel, they left Egypt. Moisés había subido a la montaña a orar, a hablar con Moses Dios. went up to the mountain to pray, to talk to God. Moisés había subido y tenía ya 40 He had gone up, días. and he had been there 40 days. El pueblo abajo And the people se below desenfrenó lost control, y desearon hacerse dioses. and they decided that they wanted to themselves to become gods, little gods.
Dice la escritura And the scriptures en el say, versículo 2, verse 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres and Aaron said unto them, break off the golden earrings de which are in vuestros the ears hijos of y your de vuestras wives, hijas, of your sons and of your daughters, y traédmelos. and bring them to me. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Their ears and brought them to Aaron. Y él los tomó de las manos de ellos y les He dijo, received them at their hand. les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de And he fashioned fundición. it with a graving tool after he had made it a molten calf. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Fíjese, Notice, el mismo Aarón, the very same Aaron, sacerdote, the priest, hermano de the Moisés, brother of Moses, está participando is participating en este pecado de in idolatría. this sin of idolatry. Y no cualquier pecado, And not just any old un sin, pecado que Dios but a aborrece. sin that God hates. Y empieza a colectar He begins anillos, to collect aretes, earrings and rings, los funde and he forges them y hace un becerro de oro. and makes a golden calf. Ese becerro de oro era una deidad muy famosa en la tierra de los And this golden egipcios, calf toda la tierra pagana. Was very famous, you might say, in the pagan world in Egypt at that time. También se le llama Baal. They would call it Baal. Y Dios, And Él les prohibió rotundamente prohibited cualquier them culto a time Dios and time ajeno. after again to worship any Especialmente false Baal. god, and especially Baal. Bueno, Dios le dice a Moisés, Well, God tells Moses, el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se está descarriando. the people that you brought out of Egypt, they're doing whatever they want. Y dice, versículo 9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura God said in cerviz. verse 9, and the Lord said unto Moses, I've seen this people, and behold, it's a stiff-necked people. Versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma. Now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them and consume them. Y de ti haré una nación grande. And I will make of thee, or of you, a great nation. Fíjese lo que está diciendo Dios. Notice what God is saying. Los voy a consumir a todos los israelitas. God said, I'm going to consume all the Israelites. Voy a acabar con el pueblo de I'm Israel. going to finish off the people of Israel. Y de ti, Moisés, yo voy a hacer una nación And of you, grande. Moses, I'm going to make of you a great nation. Voy a empezar de nuevo. I'm going to begin again. I'm going to start afresh. Dios tenía todo el derecho de juzgar a su pueblo, God hermanos. had every right to judge his people. El pueblo de Dios había fracasado, había fallado Of cumplir Israel los had mandamientos de Dios. failed to fulfill the commandments, obey the commandments of God. Estaban rompiendo el primer y segundo They were mandamiento breaking the directamente first and second command directly. que les había dado Dios unos capítulos atrás. God had given to them some chapters before. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Thou shalt have no other gods before me. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, Of them any likeness of things in heaven above ni en and las aguas beneath, debajo de la or tierra. in the waters under the earth. No te inclinarás a Thou ellas shalt not bow ni thyself las to them, honrarás, nor serve them. porque yo soy tu Jehová tu For I, the Dios, Lord thy God, fuerte, am celoso, a jealous God, que visito la maldad visiting de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. upon the children to the third and fourth generation of them that hate me. Dios tenía todo el derecho de God juzgar had a su every pueblo. right to judge his people. Y Dios le dice a Moisés, déjame destruirlos a todos, voy a God says to aniquilarlos, voy a Let me destruirlos. annihilate them, let me Y destroy de them, ti let me voy a get hacer rid un of them, pueblo. and I'll make of you a great nation. Y aquí entra el mensaje, hermanos, la oración intercesora de Moisés. And notice, this is the point of the message. Notice the intercessory prayer of Moses. Moisés, Moses, versículo 31. verse 31, Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, and Moses returned to the Lord and said, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Oh, this people have sinned a great sin. Gloria a Dios por los intercesores. Praise the Lord for intercessors. Gloria a Dios por esos hombres que se ponen entre la brecha entre Dios Those that stand up in the y breach los hombres para que Dios between no God los and man, destruya. that God would not destroy them. Y dice la Biblia que Moisés se puso en la brecha para interceder por el pueblo. That Moses stood in the breach to intercede for the people.
Porque Él era su líder. Because he was their leader. Porque Él los amaba. Because he loved them. Porque Él quería lo mejor para el Because he pueblo de Israel. wanted the best for the people of Israel. Yo estaba pensando, hermano, And I was thinking, Dios quiere que todos seamos intercesores. God wants all of us to be intercessors. Todos los líderes aquí. Every leader that is here. Tienes hijos, You have children. eres un líder If de you tu have hogar. children, you're the leader of your home. Tienes esposa, If you have a wife, eres el líder de tu you're hogar. the leader of your home. Y Dios espera que tú intercedas And God expects you to intercede por aquellos que Él ha puesto bajo tu for cuidado. those that are underneath y bajo tu your care liderazgo. and under your leadership. Y debemos de aprender de Moisés, And we should learn here from Moses que él tenía un corazón that he had a heart por el pueblo. Él los for the amaba. people. He loved them. Él los amaba con todo su He loved them corazón. with his whole heart. Él no quería, él no quería que el nombre de Dios The name of se God blasfemara to be blasphemed, y dijeran los hombres, and for men to say, los sacó para destruirlos. oh, he just brought them out of Egypt to destroy them. Dios amaba el nombre de But Jehová. rather, God loved the Moisés amaba el nombre de name Jehová. Moisés Jehovah. amaba a su pueblo. He loved God's people. Él quería lo mejor para ellos. And he wanted the best for them. Pero quiero hablarles esta mañana But I'd like to speak to you this de morning 4 cosas about 4 things que debe de entender todo intercesor. that every intercessor should understand. Primer The cosa, first thing, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Moses returned to the Lord and said, oh, this people have sinned a great sin. El intercesor The intercessor, debe de ver el pecado number 1, should see the sin en aquellos a quienes está dirigiendo. in those that he's directing. El intercesor debe de The ver intercessor should see que el pecado delante de Dios es grave that the sin before God is grave, y que a menos que alguien interceda, and that at least someone should intercede, que alguien se ponga entre Dios that y el someone pueblo, should stand before God and the people, Dios va a hacer su justo juicio sobre el pueblo. because God is going to bring his just judgment upon the people. Pero que si tú y yo intercedemos, Dios puede cambiar su curso de acción. But if you and I intercede, God can even change his Dios course of puede action. arrepentirse God can repent y cambiar su decisión and change his y decision. darle otra oportunidad al Give pueblo, another opportunity. darle otra oportunidad a tus hijos, Give another opportunity to your darle otra oportunidad a tu Give another esposa, opportunity to your wife. darle otra Give oportunidad another a tu esposo, opportunity to the husband, a tu hermano en to Cristo. your brother in Christ. Dios quiere que veamos el pecado es grave ante los ojos de that the Dios. sin is grave in the eyes of God. Dios, hermano, aborrece el pecado, Dios ama al hates sin, pecador. and he loves the sinner. Y cada intercesor debe de ver The eso. intercessor Hay pecado, should gran pecado. see that there's grave sin. Mire lo que pasó Notice what happened con el intercesor en el caso with de the Moisés intercessor and the y case María. Vamos a of números Moses. 16-20, por favor. Números 16-20, por favor. Numbers 16:20, if you will, Moses and Miriam. Aquí vemos el ejemplo de la hermana Here we see this de example Moisés. of Moses' sister. Y dice la palabra de Dios, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, en números This is 16, number versículo 20. 16, verse 20. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, no, perdón hermanos, estoy en es ejemplo de María, me salté, es números capítulo 12, es números 12, estoy hablando de Corea. 12. Números 12, 9, un Numbers poquito 12, atrás. 9, rather, a little farther back. Números 12, 9. Numbers 12, 9. Entonces, note, la ira de Jehová se encendió contra ellos. Notice, and the anger of the Lord se was fue. kindled against them, and he departed. Cuando estaba estudiando me llamó la atención When I was studying this, it caught my attention, esa frase, this phrase, la ira the de anger Jehová. of the Lord. Dios está airado con el pecado, hermanos. God is angry with the sin, Y Dios también está airado con el pecador. and God is angry with the sinner. Y dice la Biblia en el libro de Números 12, 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. That the anger of the Lord, and Numbers 12, 9, was kindled against them. María y Aarón murmuran contra Moisés, el hombre de Dios. Miriam and Aaron had murmured or complained against Moses, the man of God, Empiezan a hablar de Moisés y a Dios no le agrada eso. against Moses, and it didn't please God.
Y la nube se apartó del tabernáculo, versículo 10. Y aquí que María estaba leprosa And behold, Miriam became leprous, como la nieve. white as snow. Mano, Dios no le agrada Brother, que God is not pleased hablemos mal that we speak wrongly de los hombres de Dios. of men of God. Dios no le agrada que murmuremos de los hombres de Dios. Doesn't want us to complain A veces evil nuestros hijos of the men of God. At times our children Hablan mal contra el speak hombre de Dios, against the men of God, el líder de espiritual. the spiritual leader, Alguien tiene que interceder por and ellos. someone should intercede for them. Alguien tiene que rogar a Dios por Someone should ellos. cry out to God for them. Porque Dios está irado contra ese Because pecado. God is angry with that sin. Y Dios tiene todo el derecho de God has every juzgarlos. right to judge. ¿Sabe, hermano, que And so, ciertamente el cristiano, certainly, brethren, the Christian, dice la Biblia, the scriptures say, dice allá en Romanos capítulo 5, says in Romans, I believe it is chapter 5. déjame leerle el versículo exacto como está en la escritura para no mal Let me citarlo. read you exactly what it says here in the scriptures. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Dice la palabra de Dios en Romanos. The Word of God says, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. therefore there is no condemnation to them which are in Christ Jesus. No me malentiendas, si tú Don't eres misunderstand salvo, me. If you're saved, Dios no va a quitarte la God's salvación y a not going to take condenarte al away your infierno. salvation and condemn you to hell. Pero aun cuando los hijos de Dios But pecan contra Dios, even when the children of God sin against God, ese pecado no deja de ser menos grave delante de that sin Dios. is not less in the eyes of God. La murmuración contra las autoridades, Complaining, speaking evil against our authorities, el criticar a sus padres, criticizing your parents, el hablar mal de sus maestros en la speaking escuela. bad about your teachers at Si school. nuestros hijos son If our salvos, children are saved, a Dios no le agrada su God is pecado. not pleased with that sin. Dios no está dispuesto a pasar por alto ese God is not pecado. willing just to pass over that sin. Dios, dice la Biblia, yo tengo todo el derecho de traer disciplina y God juicio a says He esa has every persona. right to bring judgment and upon that person. Pero es cuando, hermanos, entra el intercesor. And that's when enters an intercessor. Es cuando el intercesor ve su posición when an privilegiada intercessor delante de Dios. Sees his position between God and the people. Y reconocemos que ese pecado es grave We ante recognize Dios. that sin is grave in the eyes of God. Y oramos And we pray por nuestros hijos. for our children. Y oramos por nuestra And we esposa. pray for our wife. Oramos por nuestro And we esposo. pray for our husband. Moisés oró por María. And Moses prayed for Miriam. María estaba criticándolo a Miriam él. was criticizing him. Estaba juzgándolo a él. She was judging him. Y note And notice en el versículo de Números capítulo 12, versículo 9, Numbers 12, verse 9, versículo 10. verse 10, Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miriam became leprous, white as snow. Hermano, Dios Brethren, puede God juzgar el pecado como can lo hizo con María. judge sin just as He did with Miriam. Pero aquí tenemos a But Moisés here we have Moses intercediendo. interceding. Hermano, en el caso In de Mara, the case of Mara, ya lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 15, Exodus un poquito 15, hacia a atrás. little farther back, Éxodo capítulo 15. Exodus 15, En el versículo 23. in verse 23, Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. they came to Mara, and they could not drink of the waters because they were bitter. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Therefore the name of it was called Mara. Entonces el pueblo, ¿qué, hermanos? And the people what? Murmuró contra Murmured Moisés y against dijo, Moses, saying, ¿qué hemos de beber? What shall we drink? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí. Which when he cast it in the waters, Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí the los waters were probó. made sweet. Therefore he made for their statute and ordinance. Otra vez, llegando a Mara, las aguas están amargas. Again, when he came to Mara, the waters were bitter. Y el pueblo murmura, And the critica. people criticized, the people complained. Hermano, Dios había podido dejar las aguas amargas, Brethren, God could have made where the waters were not bitter, pero Él estaba but
he confiando en que Moisés, el was intercesor, trusting that Moses would be iba a intercessor interceder por su pueblo. and that he would intercede for his people. Bueno, ¿cuántas aguas amargas And brethren, how many se han bitter hecho waters dulces have become sweet por la intercesión? by an intercessor? ¿Cuántos matrimonios amargos Many bitter marriages se han hecho have dulces become sweet por la intercesión? by an intercessor. Alguien está de rodillas Someone orando on their knees por ese matrimonio. praying for that marriage. Alguien está de rodillas orando por Someone ese is on their knees esposo, praying for that orando husband, por that esa wife. esposa. Mano, Cristo hace la Brethren, diferencia. Christ makes the difference. La palabra de Dios dice que The word of God Moisés echó el árbol. That Moses cast in a tree. Ese árbol, hermano, un tipo de la cruz del Calvario, un tipo de Cristo. A type of Christ. Que solamente Cristo That endulza only lo amargo. Christ can make the bitter sweet. Cristo intercede y Cristo obra y lo amargo se vuelve dulce And he con causes the Jesucristo. bitter to become sweet through the Lord Jesus. Pero Dios está esperando esa oración. God is awaiting that prayer. Dios está buscando un God is intercesor seeking that intercessor que derrame that would lágrimas shed tears por ese for pecador, that sinner, por ese hogar, for that home, por ese matrimonio, for that marriage, por esa for iglesia, that church, por esta ciudad de for that Marietta, city of the Marietta, por este mundo que está sin for this Cristo, world that is without Christ. para que Dios haga algo, hermanos, God might do que Él something puede hacer y Él that he quiere can do, hacer that he wants to do. cuando Él honra la intercesión de un hombre de Dios. He honors the intercession of a man of God. La Biblia dice, hermano, la oración eficaz del justo The puede scripture mucho. says the effective fervent prayer of a righteous man. Ve lo que dice el libro de Effectual Job, prayer of a righteous man capítulo availeth 1, por favor. Job much. 1. Notice what it says in Job in chapter 1. Job, capítulo 1. Job in chapter 1. Versículo 4 y 5. Verse 4 and 5. E iban sus hijos, los hijos de Job, This was Job's sons, and y his hacían sons went banquetes en sus casas, and feasted in their houses, cada uno en su día, every one his day. y enviaban a llamar a sus tres hermanas, Sent and called for their three sisters, para que comiesen y bebiesen con and ellas. drink with them. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, And it was so when the days of their feasting were gone about, Job enviaba y los santificaba, that Job sent and sanctified y se them, levantaba de mañana, and rose up early in the morning, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. according to the number of them all. Porque decía Job, For Job said, quizá habrán pecado mis hijos, it may be that my sons have sinned, y habrán blasfemado and contra cursed Dios en sus God in their corazones. hearts. De esta manera hacía que, hermanos, Thus did Job, what does it say? Job todos los días. Continually or every day. Hermano, un padre intercediendo Brethren, por sus a hijos. father interceding for his children. ¿Quién va a interceder por tus Who hijos, will hermano? intercede for your children, brother? Yo oro por ellos. I pray for them. Tengo una lista de oración y oro por toda la iglesia, por sus esposas, por sus esposos, oro por sus hijos. Husbands, the children, and I pray for them. Pero nunca se va a comparar mi oración con But la my oración de prayer un can never be padre. compared to that of the father. Un padre que está viendo de primera mano el pecado de sus hijos. Firsthand the chaos that the children are creating. Hermano, y en realidad todos necesitamos Brethren, all of intercesión. us in reality need intercession. Dice, no esté pensando, es que pastor, ¿acaso mis hijos son pecadores? Don't think, Sí, hermano. are my children sinners? Nuestros hijos pecan. Yes, our children sin. Y también tú pecas. And you sin too. Y tan cierto es, hermano, It's so certain que tenemos en el cielo un that we intercesor. have in heaven an intercessor. Jesucristo está intercediendo Christ por Jesus is nosotros interceding for us todo el tiempo, all hermano. the time. Si no fuera por esa If it wasn't intercesión, for his intercession, hermano, ¿qué sería de then what nosotros? would be of us? Dice la Biblia, The scriptures say, tenemos un intercesor que puede we salvar have an intercessor that can perpetuamente. save perpetually those who come to him. Es por Cristo And Jesús it's que by the Lord la Jesus salvación no se that pierde. salvation is not lost. Es por Cristo Jesús It's que, by the Lord hermano, Jesus, brethren, terminamos lo que empezamos We por will finish Cristo. what we've begun in Christ. Porque Cristo está en el Because cielo Christ is in intercediendo heaven por nosotros interceding for us, para que lleguemos a la meta, that we would come al premio to del the supremo goal, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. the supreme high calling of God in Christ Jesus. Dios quiere que intercedamos. God wants us to intercede. Hay pecado, hermanos. There's sin. Hay pecado. There's sin. Hermano, en el caso Brethren, in the case de la rebelión de Coré, of the rebellion of Korah, Coré Korah se rebeló contra el liderazgo. rebelled against the leadership. Vamos ahora hacia números Let's 16, go now to 20. number 16, if you will, verse 20. Números 16, versículo 20. Number 16, verse 20.
Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos entre esta congregación y los, ¿qué hermanos? Consumiré. And the Lord spake unto Moses En there, un saying, momento. separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Y ellos se postraron, And they fell upon their faces, Moisés y Aarón, and said, that is Moses and Aaron, sobre sus rostros y dijeron, Dios, and said, O God, Dios de los espíritus de toda carne, the God of the spirits of all flesh, ¿no es un solo hombre el que pecó? shall one man sin? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? And will you be wroth or angry with all the congregation? Entonces Jehová habló a Moisés And the Lord spake diciendo, unto Moses, saying, habla a la congregación y diles, speak unto the congregation, saying, apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. get you up from about the or around the tabernacle. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán And Moses rose y up Abiram, and went unto Dathan and y Abiram, los ancianos de Israel and the elders of Israel followed fueron en him. pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos And he hombres spake unto the impíos, congregation, saying, depart, I pray you, from the tents of these wicked men. y no toquéis ninguna cosa suya, Touch nothing of theirs, para que no perezcáis en todos sus pecados. lest you be consumed in all their Y sins. se apartaron de las tiendas de Coré y de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron. So they got up from the tents of Korah, Dathan and Abiram on every side, and Dathan and Abiram came out, Y se pusieron a las puertas de sus tiendas con mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little Y children. dijo Moisés, en esto conocéis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas Moses estas said, cosas, hereby you shall y you que know no that las the hice Lord de mi has sent propia me to do all voluntad. these works, for I have Así not como done mueren todos los hombres, them of morir my en own estos. mind. If these men die the common death, of O all si ellos men, al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord has not sent me. Versículo 31, aconteció que cuando cesó él de hablar todas As estas he had made an end of palabras, speaking all these words, se abrió la tierra that the que ground estaba clave debajo or de break ellos, asunder that was under them. y abrió la tierra su boca, And the earth opened her mouth, y los tragó a and ellos, swallowed them a up, sus casas, and their a houses, todos los hombres de and all Coré, the men that y a todos pertained sus to Korah, bienes. and all their goods. Hermano, Brethren, tenemos un Dios we have justo, a just God, un Dios santo, a holy God, que está buscando intercesores, and He's seeking intercessors. para que oremos cuando Intercessors, vemos pecado, that when we see sin, that we might pray, para que Dios tenga that misericordia God might have mercy, y no traiga el juicio que and not merecemos. bring the just judgment that we deserve. Nehemías Nehemiah, ora por el he pueblo. prays for the people. El pueblo se metió con mujeres extranjeras. People mix themselves with foreign or strange women, Dios está airado. strange wives, and God was angry. Y hermano, vemos a un Nehemías que está You see, even orando, Nehemiah was praying, rogando a Dios por el crying pueblo. out to God for the people. Dios, no los consumas, no los That God would not destruyas, consume Señor, them, that God would not perdónanos. destroy them, the Lord, that you'd forgive them. Y por la oración de And by Nehemías, Nehemiah's prayer, Dios perdonó otra vez al God pueblo. forgave the people. Ejemplo tras ejemplo, hermano. Example after example. Pero lo primero que el intercesor debe de The ver, first thing that the intercessor hay pecado. should see is that there is sin. alguien tiene que And interceder. somebody must intercede. Hermano, eso quiere decir que el Now, intercesor brethren, this means that the intercessor debe mantenerse puro. should himself be pure. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Do you know what the problem A veces is? no intercedemos At porque times we don't nosotros intercede tampoco hay because we pureza. ourselves are not pure. We're not walking in purity. No estamos caminando con Dios. We're not walking with God. No tenemos un corazón para We orar. don't have a heart to pray. Hermano, Moisés oraba con Dios tan And brethren, hermosamente Moses prays before God fervently porque Moisés conocía a su because Dios Moses knew his God. personalmente. He knew him personally. Moisés veía a su Dios cara a cara. He saw him face to face. Y a veces pensamos, ¿cómo At voy a times, orar a we Dios think, how am I going to pray to si God siento a Dios que es un desconocido para mí? if the Lord is unknown to Si us? lo siento tan distante a If we mí. feel so distant, He feels so distant to us. Necesitamos acercarnos a We Dios, need to draw varones. near to God, men. Necesitamos We need tener una intimidad con Dios, have líderes, intimacy with God as papás y leaders, mamás, fathers and mothers. hermanos de la iglesia. Necesitamos acercarnos a We need Dios to draw near to God. porque es necesario orar a Because it's Dios necessary to pray to e God interceder unos and to por intercede otros one for another, para que Dios that God nos dé su misericordia, give us of His mercy. para que Dios, hermanos, God tenga bien would no traer el juicio que merecemos good instead sobre of nuestra the iglesia, judgment that we deserve, sobre even upon nuestros our hogares, church, even upon sobre our nuestros homes, and upon our matrimonios, sobre marriages, nuestros even hijos. upon our children. Alguien tiene que caer de Somebody must fall to their rodillas. knees. Número 2. Number 2, Hay consecuencias del pecado. there's consequences for sin.
Hermano, cuando no oramos, Brethren, when we don't pray, viene la consecuencia. consequences come. Cuando oramos, When we pray, Dios puede parar la consecuencia. God can even stop the O puede consequences hacer la or consecuencia make the consequences más ligera. lighter. En el caso de And in Coré, the case of Korah, Dios iba a destruir a toda la God was going to congregación, destroy the whole congregation. pero solamente destruyó a la familia And he de only Datán destroyed the family of y Coré, Nathan and Abiram and Korah, no a toda la not congregación. the whole congregation. En el caso de In the María, case of Miriam, vamos a ver este caso de María, let's por look at this favor, case here of Miriam, en el libro de Números 12, Numbers 12, Números capítulo 12. Numbers chapter 12. Dice, versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. And Moses cried unto the Lord, saying, Heal her now, O God, I beseech thee. Respondió Jehová a Moisés, pues The Lord said to Moses, si su padre hubiera escupido en su rostro, If her father had just spit in her face, should she not be ashamed 7 days? pues no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Let her be shut out from the camp 7 days, and after that let her be received in again. Aunque hermano Moisés intercedió por ella, Even though Moses did intercede for her, las consecuencias ahí están. this consequences were still there. Pero por la intercesión, But by his intercession, María no se quedó leprosa. Miriam didn't remain a leper. Un leproso no se podía A acercar leper could a otros. never draw near to others. Tenían que mantener 45 pasos de They distancia. had to keep 45 steps between them. Imagínense, María no podía acercarse a su familia. Miriam could not draw near to her family. No podía acercarse a sus hijos, a su esposo. Get close to her children. No podía acercarse a sus seres She queridos. couldn't be close to her. Estaba leprosa. She was leprous. Y así se iba a quedar toda la That's the way vida she was going to remain for her por whole haber life. murmurado For contra el having siervo de complained Dios. against the servant of God. Pero gloria a Dios que se levantó un An intercesor. intercessor raised up. Y Moisés oró por Moses María. prayed to God for Miriam. Y Moisés dijo a Dios, sana María, te ruego. Lord, heal her, I pray. Y Dios escucha la oración de los God heard the intercesores. prayer Amén. Of the intercessors. Y sanó a There's an María. intercessor, and he healed Miriam. Ahora María, hermanos, And so Miriam now, es apartada por 7 días. she was still though Hay consecuencias, separated for 7 days. There are consequences. pero no como las But consecuencias not like que hubiera habido consequences that could have been. sin un There would intercesor. have been rather if there had not been an intercessor. Qué humilde, hermanos, How humble es Moisés. Moses is. Aunque el pecado era directamente Even though contra the él, sin was directly against him, aún él está orando por even María. then he's praying for Miriam. A veces los padres nos At sentimos times we fathers, we agraviados feel por los hijos. Ofende offended, we feel offended por los hijos. because of our children. A veces el esposo se siente agraviado por su esposa. The husband feels offended because of what his wife's done to him. Pero ¿sabe qué, hermanos? But you know what? Moisés Moses se sentía agraviado por María. felt offended. Moisés se sentía agraviado por Coré y Felt su séquito. offended by Korah and Dathan. Moisés se sentía Felt agraviado por el offended pueblo que pensaba apedrearlo y By the people matarlo. that thought about stoning him to death, Pero el intercesor but the intercessor no pone atención en su agravio. pay attention to his offense. El intercesor But pasa he por alto la rather ofensa passes over that offense y se enfoca And he en lo que es focuses importante para on Dios what's important to y God para sus and seguidores. for his followers. Bueno, a veces el rencor no nos deja interceder por otros. Resentment does not allow us to intercede for A others. veces el rencor no te deja interceder por tu esposa. Resentment does not allow us to intercede for our wives. La falta de perdón no te deja The lack of interceder por tus forgiveness hijos. does not allow us to intercede for Y en our cierta children. forma dices, se lo merecía. And we say, well, they deserved it. Hermano, ¿qué? Ese no es el corazón de Brother, Dios. that is not God's heart. El corazón de Dios quiere God's perdonar. heart wants to forgive. Quiere dar una segunda God's oportunidad. heart wants to give a second opportunity. Y Dios lo va a hacer en su soberanía. Él va a hacer eso. Pero Él está buscando intercesores. And God in His sovereignty, He's seeking intercessors. Hermano, no dejes And so, que la brother, ofensa don't let the offense te deje o te pare de interceder. keep you from interceding.
Sigue intercediendo por Keep aquellos, interceding for them, aun cuando te hayan ofendido even a ti. when they have offended you. Cristo dijo, Padre, perdónalos, Christ said, Father, forgive them. no saben lo que hacen. They don't know what they're doing. Lo acababan de clavar a una cruz. They had just nailed him to a cross. Le acababan de escupir They a had su just rostro. spit in his face. Le acababan de poner un saco They had sobre su just rostro. put a sack Le golpearon over con el his puño face, and they hit him with their fist, y se burlaban de él mocked him. y le decían, They profetízanos, said, ¿quién te "Prophesy, golpeó? who is it that hit you?" Le pusieron una corona de They espinas, put a crown of thorns. burlándose que él decía que es el rey de los The judíos. fact that he had said he was king of the Y Jews. con un palo le encajaron las espinas de esa corona en su cabeza. Drove that crown of thorns to his Espinas head. así de gruesas, así de largas y duras, que se encajaban en el cráneo y en la Penetrated piel. even through the skin to frame Jesús, him. hermano, sangrando. Christ there bleeding. Y con todo eso Jesús dijo, And all of perdónalos, that, he said, forgive them, porque no saben lo que for hacen. they don't know what they're doing. Intercediendo por el He was pecador. interceding for the sinner. Aun cuando él había sido el agraviado, Even when he had been el offended. que habían Even burlado when he had been y mocked. escarnecido Even when he had y been mofado scorned and con buffeted toda la fuerza que tenía. with all the effort that they could muster. Ese es el corazón de un And intercesor. that is the heart of an